Radioemisoras Emaús presenta el mensaje de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 21 al 26. Vamos a orar y luego le vamos a dar la lectura a estos versículos que nos van a ayudar en el mensaje de hoy. Gracias, Señor amado, te damos en esta hora de la mañana. Agradecemos en este día especial, día de acción de gracias, día, Dios mío, donde muchos celebran Dios de los cielos y que es una realidad en esta tierra, pero así también nosotros celebramos lo más grande, Dios de los cielos, que a través de tu gran sacrificio, de esa gran obra realizada por Jesús en la cruz del Calvario, hoy día, Dios mío, podemos estar acá agradecidos por todas las bondades y por todas las misericordias no merecidas para nosotros, que sin duda usted ha tenido. Gracias te damos. Ruego que tu presencia, en tu inmensa misericordia, tome el dominio de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de este lugar, y que esta palabra, Dios de los cielos, pueda traer un mensaje claro a nuestras vidas, llevándonos a concientizarnos, Dios mío, a reaccionar frente a este tremendo sacrificio, a esta expiación, Dios mío, a la crucifixión suya en la cruz del Calvario de Jesús, Señor amado, que sin duda podamos entender que eso es solamente amor. Y gracias, Señor, por ello. Te agradecemos y pedimos tu bendición en esta hora a través de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Leemos los versículos 21 al 26 del capítulo 15 de Marcos y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Bríndele ese aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pueden ustedes sentarse ahí. El título de este mensaje es la crucifixión. Lógico que vamos a hablar del sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Debiéramos estar muy agradecidos por lo que Él hizo. A través de este sacrificio de Cristo, nosotros hoy podemos decir, no que no pecamos, no que no fallamos ni ofendemos a Dios, sino que podemos decir que a través de ese sacrificio nosotros podemos tener entrada en el reino de los cielos cuando nos arrepentimos y vamos a través de Jesús al Padre para pedirle perdón. Y hoy día reconocemos que Cristo nos ha salvado y lo entendemos porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros de hacernos entender esto, que para muchos es como una historia, como un libro más pasado, y no lo pueden lograr entender más allá, sino que simplemente se le da una interpretación terrenal, como cualquier otro autor o de otro libro, o que alguien haya sufrido en la tierra. Pero no es así, esto va mucho más allá que eso. Usted sabe que Jesús, el Hijo de Dios, Él vino y murió por nosotros y venció a la muerte, venció a la tumba, y hoy vive, y todos los que vienen a Él, a través de Él solamente pueden tener salvación. Son bastantes cosas que podríamos decir de esto. Trataremos de entregar todo el mensaje, o este tema más bien, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entregarlo, para que podamos ir comprendiendo. El pueblo, hermanos, de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, dirigido por sus sacerdotes ancianos, por los gobernantes, acababa de pedir a Pilato que condenaran a muerte a Jesús, ¿cierto?
le pidieron, usted sabe que se levantan y le pide que lo condenen a muerte y que soltase en lugar de él, ¿cierto? Soltaran a Barrabás. Este era un activista político, un asesino, ¿cierto? Entonces entre Jesús y Barrabás el pueblo gritó Barrabás y a ese soltaron. Y consiguieron entonces, en otras palabras, todos los sacerdotes, los ancianos y los gobernantes que le habían pedido a Pilato esto, consiguieron, lograron aquello para que pudieran soltar a aquel activista o aquel asesino, que sin duda era un hombre totalmente pecador, y consiguieron eso ante Pilato. Nosotros podemos leer Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, para que vamos comprendiendo que todo esto había una determinación de parte de Dios, porque nada escapa a Dios. El versículo 23 de Hechos 2 dice, a este, entregado por el determinado consejo, ¿cierto? Determinado consejo, ¿cierto? Lo que estábamos leyendo, lo que estos pidieron, este pueblo pidió, y también ya anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, Dios no estaba ajeno a esto. Dios sabía de esto, porque alguien pudiera decir, no, esto lo hizo el hombre. Dios lo sabía, Dios gobernaba todo aquello. Dios permitió todo aquello, que su Hijo Jesucristo viniera a esta tierra, naciera de mujer, ¿cierto? Y a la vez de esto, cuando ya cumpliera la edad, iba a ser entregado en manos de inicuos, pecadores, los cuales le iban a dar muerte. Eso es lo que la historia bíblica, lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Y cuando Pedro aquí se para en Hechos 12, es cuando después que cae o se derrama el Espíritu Santo, él predica la palabra y hace una defensa en el sentido de que todos estaban riendo de ellos porque se mofaban, algunos atónitos, perplejos ahí, cuando se derrama el Espíritu Santo y quedaron hablando en lenguas, hablando, magnificando a Dios. Entonces él se pone de pie y le dice, no, esto no están ebrios, no están, ¿cierto? Sino que estos están siendo llenos del Espíritu Santo, y después les predica y les dice, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, para que ellos pudieran reaccionar y entender frente a lo que se estaba viviendo. De todos los textos, hermanos, citados, dos de ellos son de fundamental importancia porque sirven para arrojar luz sobre el acontecimiento de la crucifixión o de la pasión de Cristo. Estos son los Salmos 22 y Isaías 53, los cuales usted puede leerlo después pausadamente y va a reflexionar de que estaba anticipado esto. Isaías profetiza 700 años antes de la muerte del siervo de Jehová, de Jesús, del Hijo de Dios. La palabra que tomábamos como texto base decía, y obligaron a uno que pasaba a que llevase la cruz. La última vez que vimos nosotros a Jesús estaba en el pretorio, es decir, en la residencia del gobernador romano en Jerusalén, y ahora iba a ser llevado hasta el Gólgota, y este era un monte muy cercano, un monte cercano a la ciudad donde había de ser ejecutado. En su recorrido tendría que pasar por algunas de las calles principales, ¿cierto? Jesús, principales de la ciudad, llevando la cruz en la que sería él ejecutado. Esta era una costumbre, hermanos, de que Jesús pasara por aquellas calles. Tenía un significado. De por qué pasaba por las calles principales tenía un significado. Era una costumbre que tenía el propósito de disuadir a los judíos de cualquier intención de rebelarse en contra de Roma. O sea, la intención era para que todo el resto de la gente, el pueblo que estaba ahí de judíos, tuvieran miedo y pudieran ver la seriedad de que los romanos no estaban hablando mentira, sino que simplemente si se querían rebelar, a ellos les esperaba exactamente lo mismo, que era la cruz o la crucifixión. Entonces era para causar el miedo, para causar el temor, y por eso lo exhibían públicamente y lo hacían pasearse camino al monte de la Calavera o al Gólgota para que el pueblo mismo pudiera verlo. El Evangelio de Marco nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene, lo que acabábamos de leer, fue entonces obligado a cargar con la cruz. Obligado.
No es que él se haya ofrecido, fue obligado. Esto nos hace pensar en la debilidad física de Jesús. Cuando lo obligan, ¿cómo vieron estos romanos a Jesús? ¿Cómo iba él cargando parte de la cruz, aquella cruz? ¿Cómo iba su físico? ¿Cómo estaba su fuerza física? Entonces nos hace pensar en la debilidad física que tuvieron que obligar a ese hombre para que ayudase a Jesús. La noche anterior, para que podamos comprender el estado físico de Jesús mismo, la noche anterior Jesús había estado celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos. ¿Entiende usted? Cuando hace la institución, recuerda la Pascua y luego les dice: ustedes ahora van a hacer la Santa Cena, que van a hacerla cada vez en memoria de mí. Entonces, él había estado la noche anterior con sus discípulos celebrando todo aquello. Y todo había ocurrido muy rápidamente y con mucha intensidad, sin que el Señor tuviera tiempo, hermanos, de poder descansar después de todo aquel trabajo con sus discípulos o de ir a comer. Jesús estuvo enseñando, podríamos decir, ampliamente a sus discípulos, y luego fue al huerto de Getsemaní, donde oró con gran angustia y tristeza. Jesús allá orando, ahí es donde dice que como grandes gotas de sangre caían de su sien hacia la tierra. Era un dolor, era una aflicción que había, todo estaba ahí, el infierno mismo también, quizás hablándole y diciéndole muchas cosas, y tanta la presión que Jesús sentía que como grandes gotas de sangre caían de su sien. Entonces Jesús no tuvo tiempo de la cena, se va, despide a sus discípulos, se va al monte a orar, al huerto de Getsemaní, donde oró con gran angustia y tristeza, y al cabo de un rato, de un momento que pasó, llegó Judas con mucha gente armada para detenerle. Llegó Judas, el hombre que él había llamado, que era parte del ministerio de Jesús, de los 12, Judas, el tesorero. Llega Judas, se pierde. Recuerda usted que le dice: el que meta conmigo la mano en el plato, tome del pan, ese es el que me va a entregar. Entonces se pierde Judas en ese minuto. Judas, el infierno preparándose, el infierno tramando en contra de Jesús, mientras Jesús oraba. Eso es lo que estaba sucediendo allá. Jesús no tiene el momento de descanso. Entonces llega Judas con mucha gente armada para detenerle, y de allí dice que le llevaron a casa del sumo sacerdote, donde fue interrogado a lo largo de la noche hasta que se decidió su culpabilidad. Y entonces los alguaciles de los principales sacerdotes pasaron todo el resto de la noche burlándose de nuestro Señor Jesucristo, mientras lo custodiaban. Es ahí donde le pegaban: dinos quién te ha pegado, profetízanos quién eres tú. Le tapaban el rostro, le arrancaban la barba y una infinidad de cosas que le hacían, le daban de golpes en su rostro. Entonces ahí donde nosotros vamos entendiendo, y Jesús no tuvo tiempo para descansar después de haber estado con sus discípulos en la cena. Al amanecer, la Biblia dice que fue llevado a Pilato para ser juzgado por él. Pero a lo largo de la mañana fue conducido también hasta Herodes. A Herodes andaba de un lugar y a otro, de un lugar a otro. La cobardía de Pilato, al no defenderlo, ¿cierto? Podemos, y lo vamos a ver esto también. Entonces llevado a Herodes, que además de interrogarlo también lo menospreció y lo encarneció con sus soldados. Luego fue remitido otra vez a Pilato Jesús, que en un intento de despertar, ¿cierto? Pilato, la compasión de la gente hacia Jesús, lo hizo azotar brutalmente, hermanos. Y cuando finalmente decidió condenarlo, lo entregó a sus soldados, que todavía tuvieron un rato para burlarse mucho más de él. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, no es de extrañarse que en esos momentos Jesús estuviera realmente agotado y muy debilitado, al punto de no poder cargar con el peso de la cruz, y por eso entonces obligan a Simón de Cirene para que le ayude a Jesús a cargar esa cruz. En cuanto a Simón de Cirene, es muy poco lo que sabemos de él. Provenía de Cirene, una ciudad en el norte de África,
pero desconocemos cuánto tiempo llevaba viviendo en Jerusalén. Este Simón entonces fue obligado a cargar la cruz. Simón no podía negarse. Escuche esto. Usted podría estar diciendo ahí, yo me habría negado. Yo le habría dicho que no a los romanos. No es tan así, no es tan así la cosa. Mire, no podía negarse a hacerlo, porque los romanos tenían la facultad, la autoridad de requisar a cualquier hombre para que prestara un servicio como el de llevar una carga. Ellos tenían esa autoridad. Si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, no sé si tenemos ahí los versículos, Mateo capítulo 5, versículo 41, vamos a entender que estos romanos tenían la facultad de poder requisar a cualquier hombre para que prestara un servicio como el de llevar una carga. Mateo 5:41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. ¿Ya? Entonces, ellos estaban ahí, en esa posición. Entonces, a Simón de Cirene no le quedaba otra opción que simplemente llevar la cruz de Jesús. No sabemos cuáles serían los pensamientos de Simón en esos momentos. Por un lado, seguro que no le agradó que los romanos le obligaran. No creo que le haya agradado, porque lo obligaron a hacer esto. Esencialmente porque un judío nunca se ofrecía a tocar una cruz, hermanos. Un judío nunca se iba a ofrecer a tocar una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque era un instrumento de maldición. La cruz es un instrumento de maldición. Pero también por la vergüenza que pudiera sentir porque le pudieran confundir a Simón. Por eso no creo que haya estado contento. Y este hombre tiene que haberse resistido un poco, a lo mejor, probablemente. Por eso dice, le obligaron a llevar la cruz, ¿cierto? Entonces, por la vergüenza, porque era un instrumento de maldición. Entonces, la vergüenza que pudiera también sentir porque le pudieran a él confundir con el condenado, en este caso con Jesús, que estaba siendo llevado como el malhechor más grande, como el hombre peor que pudiera pisar en la tierra, o decir, este tiene apariencia de ser de los mismos. Entonces la negación que no fue lograda de parte de Simón, pero sin duda él no quería hacerlo. En cualquier caso, este acontecimiento, hermanos, ha llegado a ser una buena ilustración para nosotros de lo que significa llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo es algo que no es para muchos agradable. No tiene nada de bonito. Es como por ahí dice un versículo que muchas veces nosotros le restamos el poder a la cruz o le restamos lo que la cruz realmente es y la pintamos de bonitos colores y de lindos colores para poder restarle lo serio que es la cruz. Pero sí nos ayuda a nosotros para que podamos entender que es podríamos decir, al mirarlo, es algo totalmente que va en contra de la voluntad del hombre. Y le llevaron, dice, a un lugar llamado Gólgota. El Gólgota, o Gólgota, es una palabra aramea que significa calavera. Tal vez derivada el nombre de su forma. Quizás tenía la misma forma aquel lugar. Ahora, lo más importante sea que nosotros podamos darnos cuenta de que el lugar estaba fuera de la ciudad. El Gólgota estaba fuera de la ciudad. El monte de la calavera estaba fuera de la ciudad. Al menos esto fue lo que se fijó el autor. A los hebreos, cuando dice en Hebreos capítulo 13, en el versículo 11, y en el versículo 12 y versículo 13 de Hebreos 13, dice lo siguiente: porque los cuerpos, Hebreos 13, 11, porque los cuerpos de aquellos animales, recuerde usted que Israel tenía que hacer sacrificio, Dios lo estableció así con su pueblo, traer un animal sin tacha de 1 año, perfecto, ¿cierto? Entonces dice, porque los cuerpos de los animales, de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, dice la Biblia, fuera del campamento. Por lo cual también Jesús,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Ahí está cumplida, y lo que se dijo y lo que el escritor hebreo lee de la ley misma que fue dada a Moisés. Es ahí donde la palabra de Dios nos va dando a entender que Jesús mismo, dice la Biblia, y el apóstol Pablo también lo dice, que como cordero, y Isaías lo habla y está profetizado antes, como cordero fue llevado al matadero. Por eso se tipifica como aquel animalito. ¿Está entendiendo? Este pasaje de Hebreo nos recuerda que la muerte de Cristo fue un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. De todo el pueblo. Para ello, el autor inspirado hace referencia al libro de Levítico. ¿Ya? Eso es lo que hace el autor, referencia al libro de Levítico, Hebreos. Cuando habla, hace referencia al libro de Levítico, donde se nos explica que la ofrenda por el pecado, ¿cierto?, era diferente a las otras, porque el sacerdote la tenía que quemar fuera del campamento. La ofrenda por el pecado era quemada fuera del campamento. Eso usted lo encuentra en Levíticos capítulo 4, versículos 3 al 21. Después puede leerlo también. Y vemos que Jesús fue el cumplimiento de esta ofrenda, puesto que él también sufrió fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque iba cargando el pecado de toda la humanidad. El pecado suyo, el pecado mío. No es que el sacrificio de Cristo tan solamente estaba cargando el pecado de los judíos, de los romanos, de los griegos y de los gentiles de ese tiempo. No, cargaba el pecado suyo y el pecado mío, y por todas las generaciones. Y el pecado, esa ofrenda, tenía que ser quemada fuera del campamento. Por lo tanto, el Gólgota estaba fuera de la ciudad, y ahí fue donde Jesús fue llevado, cierto, fuera de la ciudad, para pagar su culpa y mi culpa. Yo no sé si eso es digno de decirle gracias, Señor. Cuando llegaron al lugar en el que Jesús iba a ser crucificado, le ofrecieron vino mezclado con mirra, que servía como un estupefaciente, o sea, como un sedante, para menguar los dolores físicos. Le dieron de aquello, le iban a dar de aquello, ¿cierto? Le ofrecieron aquello para poder que los dolores pudieran apaciguarse en Jesús. Pero él no quiso beberlo, ya que tenía la firme intención de apurar aquella copa, agotando todo su sufrir, todo el sufrir y toda la muerte que correspondía a una humanidad perdida. O sea, era un sacrificio perfecto, sintiendo todos los dolores y el daño terrible del pecado, del pecado, ¿cierto? No que él era pecador, sino que cargó con el pecado de todos nosotros conscientemente. Esto es como cuando la mamita, la mujer da a luz un niño, ¿cierto? Hay muchas mamás que la sedan y no sienten el dolor. Y ella dijo, Jesús dijo no. En otras palabras, lo voy a hacer conscientemente, porque era un sacrificio perfecto, sintiendo todos los dolores y daños del yugo romano, de lo que causaba el pecado en la humanidad, para que usted y yo entendiéramos lo serio que es el pecado para el ser humano. Entonces el Señor permaneció consciente hasta el último momento, cuando entregó su espíritu. Cuando le hubieron crucificado a Jesús, eran tiempos difíciles, de muchas turbulencias y agitación en Palestina. Palestina es el lugar de los filisteos, ¿ya? Filisteos, ahí estaban todos los filisteos. Es el lugar de Palestina, ¿ya? Entonces habían mucha turbulencia, mucha agitación, por lo que eran muchos los condenados a ser crucificados. Seguramente estos soldados, hermanos, ya tenían mucha experiencia en hacer aquel trabajo. Así lo imaginamos, que lo llevaron a cabo de una forma rutinaria,
de una forma rutinaria, ya estaban acostumbrados a hacer ese trabajo. O sea, es como una persona cuando ya ve muchas muertes, trabaja, qué sé yo, en algún hospital y el médico ve siempre gente que muere, niños que mueren, enfermedades graves, heridas gravísimas, que al comienzo pueden causar una cierta rechazo o dolernos, pero después de tanto mirar aquello ya no sienten el dolor, no sienten nada, sino que se ponen insensibles, un poco más insensible a aquello. Estos romanos era lo mismo, estaban tan acostumbrados a llevar a la gente porque habían preparado esa tortura para la gente más mala, para aquella gente que quería rebelarse en contra del yugo, en contra de los romanos, en contra del Estado, para que usted lo entienda así. Querían rebelarse, habían preparado esa tortura para poder intimidar y llevar a la gente a la cruz y darle muerte. Estaban insensibles a esto, insensibles. Por eso cuando Jesús llega y entra en aquel asno, en aquel burrito que nosotros podríamos decir, lo proclama a la gente como hosana en las alturas, o sea, diciendo aquí viene nuestro libertador, pero no era el libertador del yugo romano, no. Jesús venía a salvar, a libertar a la gente del pecado, pero ellos lo proclaman como el libertador del yugo romano. O sea, Jesús nos va a librar de esto, Él va a ser nuestro líder aquí en la tierra. Nos va a librar de la esclavitud romana, de las leyes que tienen, que van en contra de nosotros. Ellos estaban cansados de aquello y por eso lo miran como un libertador, de esa forma, pero no un libertador espiritual. Entonces, estos romanos estaban acostumbrados, eran insensibles. Para ellos no era nada ver sufrir a alguien, no era nada verlos morir, no era nada ver que derramaran su sangre o algo, que se les quebraran las piernas. Eran insensibles, ya estaban acostumbrados. En primer lugar, se humilla al prisionero en público. Entonces, esto estaba muy experimentado en esto, ya tenían mucha experiencia en hacer su trabajo, que es cierto, en forma rutinaria, como dijimos. Los evangelios nos describen en detalle cómo era el proceso de la crucifixión, pero hay otro documento de la época que nos permiten conocerlo también. En primer lugar, se humillaba al prisionero en público desnudándolo. Se humillaba al prisionero en público desnudándolo. Luego se colocaba la cruz en el suelo y se acostaba al reo de espaldas sobre ella. Las manos del reo, en este caso las manos de Jesús, a Jesús lo ataron ahí en el suelo, lo pusieron de espaldas sobre la cruz y se acostaba el reo de espaldas sobre ella. Dice, las manos eran atadas o clavadas. Usted sabe que en este caso a él tuvieron que haberle amarrado sus manos y después clavarle sus manos a la vara horizontal de madera y los pies a la vara vertical. Sabemos que en el caso de Jesús, tanto sus manos como sus pies fueron clavados. Fueron clavados. Usted puede leer Juan 20, 25, Lucas 24, 39, 40. Y leemos Juan 20, 25 y dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? No creeré. Y eso es lo que yo quiero que nosotros podamos entender hoy en día, que el sacrificio de Cristo fue real, es real. Lucas 24, 39 dice, mirad mis manos, Jesús mismo hablando, y mis pies, que yo mismo soy. Estaba hablándoles él después de haber resucitado. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Quizás era muy difícil poder creerlo, hermanos, porque también no quiero defender a Tomás, pero era muy difícil. Estos hombres habían visto morir a otros, quizás no de la misma forma brutal que a Jesús lo hicieron. De la cruz no se salvaba nadie. Entonces yo no puedo creerlo. Ninguno de los otros, Tomás era incrédulo, en otras palabras. ¿Cómo va a resucitar?
Si lo vimos morir, lo vimos que derramó toda su sangre, casi ya antes de ir a la cruz, casi toda su sangre había sido derramada, casi toda su sangre. Tuvieron que ayudarlo porque ya no fue capaz de cargar con la cruz. Entonces Tomás todo aquello lo vio, lo visualizó, lo vio antes cuando crucificaron a otros, cuando los llevaron. ¿Cómo va a resucitar si a los muertos, a los que estaban en la cruz, les enterraban una lanza para ver si habían muerto, y si no habían muerto, le enterraban la lanza para que muriera, le quebraban las piernas en caso de que quedaran vivos, tomaban un palo, un golpe, algo, y le daban golpes en las piernas para quebrársela en caso de que quedaran vivos y trataran de sacarlo o salirse de ahí, no pudiesen caminar? Tomás vio todo aquello, los discípulos vieron todo aquello. Por eso arrancaron, hermano, por eso arrancaron, vieron que la cruz era seria, vieron que el castigo de la cruz que habían inventado era serio. Por eso ninguno quedó al lado de Jesús cuando vino Judas a entregarlo. Dice que todos arrancaron. Y Pedro, el único que se atreve a seguirlo, pero de lejos. Porque la carga, porque la cruz era seria. Era un castigo real, era un castigo agonizante, era una muerte de horas, no era una muerte instantánea, era una muerte de horas, era un sufrimiento que no tenía, no sé, precedentes, hermano, que escapaba a lo lógico. ¿Cómo puede una persona estar ahí? Tan inhumanos fueron con Jesús aquellos soldados romanos. Entonces, lógico. Tomás más encima incrédulo y no, si yo no veo, no creo. Entonces es una revelación de Dios el Evangelio. Es una revelación de Dios que usted pueda entender que eso fue real y que Jesús está vivo hoy. Es una revelación. Que podamos entender que Jesús está vivo y que vive ahora aquí en medio de nosotros también. La cruz se llevaba luego a una posición vertical y se le dejaba caer. Usted vio la película que hicieron. Jesús amarrado ahí de espaldas en la cruz. Y después luego lo dejan caer para poder amarrarlo, asegurarlo, clavarlo. Y al enderezarla se dejaba caer en una cavidad. ¿Cierto? La tiraban y el golpe hacia abajo, imagínese, colgado con clavos. El golpe a la cruz al caer hacia abajo, cómo sus manos se desgarraron, cómo sus pies se desgarraron, el dolor intenso que sintió Jesús en la cruz del Calvario, cuando a nosotros un pequeño dolor, un pequeño corte, es terrible, hermanos, no nos podemos apretar un dedo, el dolor que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo sintió más allá. Se dejaba caer en una cavidad previamente preparada en el terreno. Generalmente se agregaba un taco o un asiento, ¿cierto?, para poder sostener en parte el peso de la víctima en los pies, ¿cierto?, ahí, y evitar que los clavos desgarraran las manos. Para eso le ponían aquello. Cuando se levantara la cruz, y una vez levantada la cruz, no era muy alta, quedando los pies de la víctima separados del suelo por no más de medio metro, con lo que era posible que la comunicación descrita en los evangelios entre Jesús y las demás personas que le rodeaban. Una vez crucificado, quedaba allí suspendido, hermanos. El malhechor quedaba suspendido por varias horas. Expuesto en una total impotencia al intenso sufrimiento físico, al escarnio público. Ahí estaba suspendido, expuesto a todo aquello, expuesto al calor del día, expuesto al frío de la noche, y estaban vivos aún. La tortura podía prolongarse quizás durante varios días hasta que el reo moría lentamente de hambre y de sed, llegando en muchas ocasiones al punto de dar señales de locura, hermanos, de locura. Se volvían locos en la cruz. Entendamos por qué arrancaron estos discípulos.
Por eso es la fe la que va por sobre todo esto. Por eso Jesús le tuvo de decir a Tomás: Tomás, porque has visto, has creído. Jesús le dijo: más bienaventurados son aquellos que no ven. Más bienaventurados son aquellos. Doblemente felices van a ser aquellos cuando escuchen en el año 2018 de que yo morí por ellos allá en el monte de la Calavera. Morí por ellos, derramé mi sangre por ellos, que me clavaron en una cruz, que me levantaron en una cruz, que me pusieron clavo. Ellos van a ser más felices. Ellos van a escuchar de que yo vivo, de que yo voy a resucitar, y van a ser el doblemente feliz, y van a entender que a través de mí tienen perdón de pecados. Doblemente feliz, Tomás, son aquellos que no ven, pero creen. Jesús estuvo ahí. La tortura podía prolongarse por mucho tiempo. Y daban muchos de aquellos que eran colgados en la cruz señales de locura en medio del intenso sufrimiento, incluso perder el conocimiento. Y tú sabes que Jesús estuvo cuerdo hasta el último segundo. Hasta el último segundo. Hay mamitas que se desmayan quizás muchas veces al momento de dar a luz por el intenso dolor. Esto es mucho más que eso. No hemos de olvidar que este castigo fue inventado para hacer la muerte tan penosa y prolongada como el poder de la resistencia humana fuera capaz de soportar. Por eso era terrible, por eso lo traían por el medio de la ciudad, para causar temor en el resto de aquellos personajes de la ciudad que quisieran rebelarse en contra de Roma. Probablemente sea el método más cruel de ejecución, hermanos, jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La Biblia dice que repartieron entre sí sus vestidos. Cuando los soldados terminaron de crucificar a Jesús, se sentaron y echaron suerte sobre los vestidos de Jesús. A nosotros puede resultarnos extraño que estos hombres pudieran tener a su lado a Jesús muriendo y al mismo tiempo estuvieran repartiéndose sus vestidos. Pero desgraciadamente este ejemplo de indiferencia frente a la muerte de Jesús en la cruz es muy común en nuestros días. ¿Cuántos no tienen interés en el hecho de que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros si lo miran con absoluta indiferencia? Son como estos soldados romanos que lo único que les interesan son las cosas materiales, el buen trabajo, el buen pasar. Señor, sáname de esto. Señor, ayúdame en esto. Señor, dame esto. Pero en cualquier caso, qué pocos se llevaron de Cristo. Solo unas pocas prendas de ropa usada, cuando podrían haber obtenido, hermanos, la salvación eterna para sus almas. Si lo traemos ahora es lo que dijimos. Yo no sería indiferente, diría usted o diría alguien. Si yo viera a Jesús colgado ahí, no me habría puesto a repartirme: llévate tú estas prendas de ropa de Jesús, llévate tú esta otra, tú llévate esta, yo me llevo otra. Echemos suerte, ¿quién se lleva esta y esta otra? Yo no haría aquello. ¿Cuántos hoy en día hacen exactamente lo mismo? Lo único que quiero de Jesús es que me sane. Lo único que quiero es que me dé una respuesta. Lo único que quiero es que me dé esto otro, que me ayude en esto porque estoy necesitado. Y se olvidan de Jesús y están haciendo exactamente lo que hicieron los soldados romanos. Y muchos de aquellos pierden lo más grande que el sacrificio de Cristo hizo en la cruz: es darte perdón de pecados y salvación de tu alma. Hasta el día de hoy siguen haciendo y echando suertes sobre la ropa de Jesús. Esta parece que era la costumbre romana, según la cual las ropas del ejecutado correspondían al pelotón de ejecución. Así se desposeyeron a Jesús de lo único que le quedaba en el terreno material de este mundo, pero al hacerlo cumplieron con total exactitud otra profecía de las Escrituras que está en el libro de Salmos, en el capítulo 22 y en el versículo 18.
cumplieron con exactitud esta profecía al repartirse sus vestidos. Dice el Salmo 22, 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Estaba en total conocimiento de Dios todo lo que a Jesús le estaba sucediendo? Jesús, Dios, sabía exactamente todo. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Ese era el título que le pusieron. ¿Por cuál causa está siendo condenado usted? El Rey de los Judíos. Ese era el título. Marcos observa la costumbre que tenían los romanos de colocar la causa de la ejecución en la parte superior de la cruz. Pilato entonces mandó que fuera escrita en 3 idiomas: hebreo, el griego y el latín. Juan 19:20, de tal manera que todas las personas que pasaran por allí pudieran leerlo. Los que leían el hebreo lo entendían, los del griego lo entendían y los del latín lo entendían, todos. O sea, que todos supieran por qué causa Jesús estaba siendo crucificado. ¿Por qué lo hizo Pilatos así? Bueno, en principio, porque era la causa por la que los judíos habían entregado a Jesús ante Pilato. Era esa la causa, porque era el rey de los judíos y por la que éste le había mandado a crucificar. Por eso lo hizo así. Sin embargo, podemos pensar también que este gobernador romano estaba molesto porque los dirigentes judíos acababan de ganar una victoria sobre él al forzarle a crucificar a Jesús, sabiendo perfectamente que era inocente. Entonces estaba molesto el rey, el Pilatos. Estaba molesto. Así que muy probablemente hizo escribir este título a modo de venganza personal, expresando así el cinismo de los judíos que acababan de crucificar a su propio rey. Por eso Pilato lo hace. El cinismo de los judíos, que ellos mismos acababan de crucificar a su propio rey. San Juan 1:12 o 11, no me recuerdo cuál de esos versículos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo era el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Cuando se le revela a Abraham, a lo suyo vino y los suyos dijeron: este no es el rey de los judíos, y lo crucificaron. Le pidieron a Pilato. Entonces Pilato, como se vio forzado, porque Pilato no encontraba causa en él, no era algo para crucificarlo, no era un mérito para eso. Entonces, a venganza personal, expresando así el cinismo de los judíos que acababan de crucificar a Jesús como su propio rey. De este modo les estaba diciendo a los judíos que habían renunciado a sus esperanzas mesiánicas, lo que sin duda era cierto, y constituía un terrible suicidio nacional. Por supuesto, los principales sacerdotes entendieron las intenciones de Pilato y rápidamente le reclamaron que quitara ese título, a que el gobernador romano se negó a hacer. Si leemos Juan capítulo 19, versículos 21 y 22, vamos a entender esto. Juan 19, 21 y 22. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. O sea, porque ellos no se sintieron, era su rey, pero no ponga que él es nuestro rey, sino pon, Pilato, que él dijo que era el rey. Eso le estaban diciendo. Respondió Pilato: lo que he escrito, le dijo. Ellos crucificaron a su propio rey. En cualquier caso, no deja de ser paradójico, hermanos, que fuera una cruz el trono a donde Jesús fue levantado. ¿Recuerda usted que él mismo dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado? Imagínense. No deja de ser paradójico que fuera una cruz el trono a donde Jesús fue levantado y desde donde ahora, hermanos, atrae a la humanidad entera. De ahí, de la cruz, de donde atrae a la humanidad entera. Juan 12:32.
Leamos lo que dice Juan 12:32, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El trono de Jesús, podríamos decirlo y llamarlo así, pero desde la cruz atrae a la humanidad. Pero siendo Él siendo nuestro mundo muy pecador y rebelde contra Dios, no había otra forma, hermanos, de establecer su gobierno en esta tierra. No olvidemos que la cruz es el lugar en donde los pecadores, enemigos de Dios, somos reconciliados con Él. La cruz es el lugar en donde usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Y lo cantamos, reconciliados con Dios, y lo decimos y lo gritamos. Es ahí, de ahí. Y yo, si fuere levantado, Jesús estaba hablando, Juan lo escribió: a todos atraeré a mí mismo. Desde ahí, de la cruz, es ahí donde nosotros somos reconciliados, es ahí donde somos perdonados, es a la cruz donde debemos llegar, a la cruz de Cristo. Y es también allí donde queda fuera de toda duda el amor que Dios tiene por la humanidad. O sea, ya no hay duda del gran amor de Dios por esta humanidad. Si Jesús no te amara, si tú dices: Dios no me ama, nadie me ayuda, nadie está cerca mío, no creo que haya un Dios que me ame tanto. Si te queda alguna duda, la cruz era horrible, tanto que los discípulos ni quisieron estar ahí presente. Tanto que Tomás no veía esperanza de vida. Si te queda alguna duda de que Dios te ama, sea quien seas, la clase social que tengas mucho, poco, nada, algo tendrás, Dios te ama. Por eso Jesús mostró su amor en la cruz. Y de ahí dijo Juan lo que escuchó: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No es a la cruz donde llegamos rendidos. Y que logra conquistar, hermanos, desde la cruz nuestros endurecidos corazones. La cruz es el punto de encuentro entre el hombre pecador y el Dios Santo. Es el punto de encuentro, es ahí. Si quieres un encuentro con Jesús, tienes que llegar a la cruz. Y en cierto sentido es el lugar desde donde Cristo reina en la actualidad para este mundo. Veamos el rechazo a la cruz de Cristo. A lo largo de este mensaje, con el pasar de los minutos, nos ha dado una idea del por qué la crucifixión se veía con auténtico horror en el mundo antiguo. Por ejemplo, los romanos nunca la aplicarían a un ciudadano romano, la crucifixión, sino solo a los esclavos extranjeros. Escuche esto: o a cualquiera que ellos consideraran indigno de ser tenidos por persona, porque eso les enseñaban en los tiempos de cuando estos judíos de Hitler, a los alemanes les enseñaban que no eran una raza de personas, sino que no eran personas prácticamente, no eran mirados como personas los judíos. Los odiaban, por eso los llevaron a la hoguera, por eso los quemaron vivos, porque el diablo se encargó de irse en contra del pueblo de Dios, y por eso se fueron en contra de Jesús, porque no los miraban como personas. Tanto que hacían experimento con los niños, tanto que a las madres embarazadas les abrían su vientre y les sacaban a sus bebés para burlarse de ellos, porque no los miraban como personas. El diablo trabajando así. Y por eso es que los romanos inventaron, y ellos nunca aplicarían la cruz, esta tortura, para un ciudadano romano, sino que para todos aquellos esclavos extranjeros,
para todos aquellos que ellos consideraban que eran indignos de ser tenidos como personas. En cuanto a los judíos, ellos interpretaban que una persona que moría colgada, hermanos, en un madero estaba bajo la maldición de Dios. Escúchelo. Entendamos también a Tomás y entendamos a todos los otros. Eran tomados así. La persona que moría en la cruz estaba bajo la maldición de Dios. Si leemos Deuteronomio capítulo 21, capítulo 21, versículos 22, 23, para que entendamos esto. Ellos interpretaban esto, que una persona que moría colgada en un madero estaba bajo la maldición de Dios. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. El versículo siguiente, el 23. Porque maldito por Dios es el colgado. Así lo miraron. Y así estuvo Jesús ahí, en la cruz del Calvario, colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por estas razones, cuando Pablo predica, hermanos, que el Mesías de Dios había muerto en una cruz, inmediatamente despertaba las actitudes más despectivas, las actitudes de rechazo. Que Jesús murió en la cruz es un rechazo. Si ahí mueren los malhechores, ahí mueren los malditos por Dios, ahí mueren los despreciables de esta sociedad, ahí mueren aquellos que no son tomados como personas. Por eso cuando Pablo predicaba en 1 Corintios 1:23, dice clarito ahí, 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Oh, es algo terrible. ¿Qué Cristo crucificado? Por eso lo rechazaron. Por eso se rechaza. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. No, ¿cómo? Un Cristo crucificado, un rey crucificado, un hombre crucificado, un hombre maldito por Dios, un hombre despreciable va a ser mi Salvador. Pero tú y yo sabemos que en la cruz del Calvario, en el silencio de ese justo, tu alma, mi alma se ha salvado. Y así toda esta humanidad, viniendo a la cruz, mirando a Jesús, que murió como un maldito, que murió como un despreciado por la humanidad, que murió como que no fuera una persona. A través de esa muerte, hoy tenemos perdón, porque desde la cruz nos atrae a todos. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? ¿Cómo podía el Mesías haber muerto sometido a la maldición de Dios? El rechazo que la cruz despertaba, hermanos, en el mundo antiguo sigue siendo el mismo en nuestros días. Consideremos brevemente esta palabra y algunas de las razones por qué rechazaban de que Jesús, o lo rechazan aún todavía los judíos, de que Jesús sea su Mesías. Ya voy a estar terminando. Primero, revela la gravedad de nuestros pecados. El morir en la cruz del Calvario revela la gravedad de nuestros pecados. Si Cristo murió en la cruz para pagar la culpa que nosotros merecíamos, y si Dios mismo no encontró ningún otro modo de perdonar con justicia al pecador, salvo ofreciendo a su propio Hijo como ofrenda por el pecado, entonces tenemos que admitir que nuestros pecados eran extremadamente horribles y nuestra condición ante Dios muy grave, muy grave. Evidentemente, hermanos, ningún hombre quiere verse de esta manera. Y normalmente nosotros como seres humanos intentamos crear una imagen de nosotros mismos mucho más positiva.
Esta es una de las razones por que el hombre rechaza la cruz, ya que nos hace sentir vergüenza por lo que somos, por el pecado, por la maldad que hay muchas veces en nosotros, que tergiversamos la palabra, las escrituras, la Biblia, y nos queremos olvidar de Dios y dejar a Dios cuando le hemos dicho que sí. Y muchas veces actuamos nosotros igual que los discípulos. Señor, le dijo Pedro, si es posible, a la muerte iré contigo. Y luego Pedro, siguiéndolo, le dejó. Y los otros discípulos, yo creo que cuando Pedro dijo así, los otros discípulos tienen que haber meneado la cabeza y haber dicho sí, Señor, en otras palabras, quizás no con palabras audibles, sino que meneando la cabeza, diciéndole sí, Señor, nosotros igual que Pedro, a la muerte vamos contigo. Pero después arrancaron, dejaron a Jesús solo. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos y tú dices, quiero seguirle a Cristo, quiero entregarme a Cristo, quiero seguirle a Cristo, y luego quieres desistir, ya no quieres dejar, no quieres venir más a la iglesia, no quieres más seguir siendo un cristiano, no quieres más seguir adelante, te cansas, te agotas y desistes igual que los discípulos? Y otros igual que Tomás, que si no ven no pueden creer. Porque dicen, no puede ser el rey de los judíos, no puede ser mi rey. Pero te digo, ese es mi rey, el que está allí, el que murió en la cruz del Calvario. Ese es tu rey, el que va caminando por las calles de Jerusalén, el que va pasando por las calles principales de la ciudad, y que todos se burlan de él, y que todos dicen, este es el malhechor más grande, es un hombre inventor, se cree el rey de los judíos. Ese es mi rey, el que está colgado en la cruz del Calvario, aquel que tiene clavos en sus manos, aquel que tiene clavos en sus pies, aquel que tiene una corona de espinas. Ese es mi rey, aquel que está en la tumba, ahí encerrado en una tumba, custodiado por romanos. Ese es mi rey, ese es mi rey, aquel que se levantó al tercer día, que con el poder del Espíritu Santo la piedra se movió, ni los soldados se dieron cuenta. Ese es mi rey, aquel que vive, aquel que se le pareció a más de 50 y le dijo, les conviene que me vaya, pero volveré. Ese es mi rey. La cruz hiere el orgullo, la cruz hiere el orgullo. La cruz nos revela que la salvación provista por Cristo tiene que ser recibida como un regalo gratuito, sin que nosotros podamos pagarla o hacer algo. ¿Quién quiere pagar con la cruz? A lo mejor estás pensando, yo compro mi salvación. Bueno, tendrías que ir a la cruz. ¿Quién quiere? Si en la cruz tu orgullo se va, si los que iban a la cruz eran despreciados, no eran mirados como personas, en la cruz se termina el orgullo. Las últimas palabras de Cristo fueron: consumado es. Lo encuentra en San Juan 19:30. Con esto declaró que ya no había nada más que se pudiera agregar. Esta es otra razón por la que las personas rechazan la cruz. Les parece inconcebible que no puedan ganarse su propia salvación. Les parece inconcebible, no lo pueden entender, que ellos no puedan ganarse su propia salvación, porque tú no te puedes ganar tu salvación, tu propia salvación. No te puedes salvar a ti mismo, ni siquiera colaborar para obtenerla. Ante la cruz somos tratados como inválidos, incapaces por nosotros mismos de salvarnos. Y a nuestro soberbio ego no le gusta verse humillado de esta manera ante la cruz. Hasta el día de hoy no hay nada, hermanos, que excluya a la gente del reino de Dios más que el orgullo. No hay nada, escúchelo, para que usted piense y medite en esto. Hasta el día de hoy no hay nada que excluya a la gente del reino de Dios más que el orgullo. El evangelio nos desnuda totalmente. No tenemos vestiduras en las cuales presentarnos delante de Dios, y nos declara en bancarrota. No tenemos moneda alguna con la cual podamos comprar el favor del cielo.
El rechazo a la crucifixión de Jesús es porque excluye cualquier otro medio de salvación. En el mundo antiguo, donde el evangelio se predicó por primera vez, había muchas religiones politeístas de muchos dioses, y muchos de los que escucharon hablar de Jesucristo se mostraron dispuestos a aceptarlo como una divinidad, más a quien adorar, entre otras muchas. O sea, estaban dispuestos a adorarlo, pero como muchos otros dioses. Pero el problema surgió cuando los apóstoles, cuando los misioneros insistían, cuando los profetas insistían en sostener la singularidad y el carácter único de Jesucristo y su obra en la cruz. Por supuesto, los tiempos han cambiado y todas aquellas antiguas divinidades paganas han quedado en el olvido, pero sin embargo la gente sigue prefiriendo el pluralismo religioso, muchos dioses, y cada vez se persigue más los comentarios despectivos hacia cualquier religión. Muchos abogan por la fórmula del ecumenismo y otros por el sincretismo religioso. En este ambiente, la exclusividad del evangelio de Jesucristo sigue despertando un fuerte rechazo. Claro que sí, porque el mundo dice que no necesitan a Cristo para salvarle, sino que con hacer buenas obras pueden salvarle, con ser los mejores pueden salvarle. Ese es el pluralismo, eso es todo lo que el mundo dice. Pero el evangelio, tú y yo sabemos que hay una singularidad, que no hay otro medio, que no hay otro que pueda salvarnos sino que Jesucristo, que no hubo otro medio de salvación sino que a través de la muerte de Jesús. No hay nadie que pise esta tierra, que esté sobre esta tierra, debajo de este cielo, que pueda salvar a la humanidad. Todos los chinos, los de Estados Unidos, los japoneses, todos aquellos, los norteamericanos, los de acá de América del Sur, todos necesitan a Cristo. Todos, tú y yo, los ricos, los pobres, los de clase media, solo se salvarán a través del sacrificio de Cristo. Al mirar a la cruz de Cristo, al mirar al Cristo crucificado, obtendrán salvación de pecado si vienen arrepentidos. No hay otro medio. Timoteo 2:5, versículo 6 del primer libro dice: porque hay un solo Dios, hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay 10, no hay muchos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Él es el único que puede salvarte. Los que están en San Carlos, los que están fuera de Chile, en cualquier parte, Jesucristo es el que salva. Carabasala, y alaba a Dios. Exclusividad en la afirmación. Esta exclusividad de Jesucristo produce un rechazo. Muchos la consideran insoportable, muchos la consideran intolerable. No obstante, la afirmación de la verdad nos obliga a sostenerlo, por grande que sea la ofensa que ocasione. Ni por mucho que pueda ofenderte, te seguiré diciendo que tenemos un solo Dios, y se llama Jesús. Y ese que nos salvó cargó la cruz, se hizo maldito por tu culpa y por mi culpa. Pero a través de esa muerte, Él pagó el precio por ti y por mí. Nosotros sabemos, los cristianos no nos avergonzamos de presentar a Cristo crucificado. Pablo mismo lo expresó con rotundidad: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los judíos hasta el día de hoy no pueden aceptarlo. No, ¿cómo va a ser ese nuestro rey? Por eso los rechazan, a ti y a mí nos rechazan los judíos. No, nos creen unos locos. Como un rey iba a venir a morir en la cruz del Calvario, como Él iba a venir a nacer en un pesebre ahí. No puede ser. Es inconcebible. No pueden creerlo. Aunque los judíos te rechacen y nos desprecien, tú y yo sabemos que tenemos que orar por ellos, porque ese pueblo no le ha resplandecido aún la luz del evangelio. Pero un día Cristo volverá también por ellos. Oh Dios, nosotros sabemos que Jesús no merecía la maldición de Dios.
Jesús no la merecía, póngase de pie, sino que era nuestra propia maldición la que Él estaba llevando en la cruz. Y es por esta razón que el recuerdo del amor de Dios expresado en la cruz nos constriñe para vivir diariamente para Cristo. Por eso el apóstol dijo en su segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos lleva, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo vivo para aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Tú vives para aquel que murió en la cruz del Calvario. Creo que esto es digno de poder darle gracias. Creo que no hay nombre mejor que culto de acción de gracia, de poder darle gracias a Dios. ¿Cuántas veces nos arrodillamos solo a pedirle? Solo a pedirle. ¿Cuántas veces nos arrodillamos? Ayúdame en mi problema. ¿Cuántas veces nos arrodillamos solamente o nos dirigimos a Dios? Necesito una respuesta, Señor. Pero hoy día en este culto de acción de gracia solo le vas a dar gracias por todo lo que Dios te ha dado y por todo lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, al dejar a Jesús que muriera, derramara su sangre, que fuera despreciado, que fuera mirado como nada. Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes, pero hoy día es el mejor día para darle gracias a Jesús. Levanta tus manos, arrodíllate y si quieres ven al altar, pero dale gracias por lo que Él ha hecho. Dale gracias por lo que Él seguirá haciendo. Dale gracias porque Él te ha perdonado. Dale gracias porque Él te ha salvado, porque de allí, desde la cruz, te está atrayendo. A los que están escuchando, desde la cruz Jesús te atrae y te dice: venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Desde la cruz Jesús te llama. Desde ahí Jesús te está llamando que vengas humillado hacia Él. Esto es la crucifixión y muerte de Jesús. Aleluya. Te adoramos. Oh, Samaya, Masecaray, Tarabasenda Raya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Dios. De tal manera me amó. Oh, Señor Jesús. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran. Gracias, Jesús. Si usted puede venir aquí al altar, venga al altar y oraremos por usted. Por su amor yo viviré. Oh, Señor Jesús. De su amor yo cantaré. Te adoramos, Señor. Con mi Jesús caminaré. Aleluya, te adoramos. Señor, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, arrodillados, humillados, nuestro cuerpo y corazón, quebrantados delante de ti. Te agradezco, Padre. Te agradecemos, Padre, junto a esta iglesia, por ese gran sacrificio que hizo de enviar a Jesús y de que Jesús diera su vida en la cruz del Calvario, presentándose como nuestro abogado, presentándose, Señor amado, en mi lugar, en nuestro lugar, cargando mi pecado y el pecado de toda la humanidad, siendo llevado y ridiculizado públicamente camino al Gólgota,
y también causando temor a todos aquellos que miraban para que vieran lo serio que era rebelarse en aquel entonces al yugo romano. Pero Señor, gracias te doy porque a través de ese sacrificio que es inconcebible, Señor, te mostraste a esta humanidad. Gracias porque ese sacrificio que para muchos es inconcebible, te mostraste a nuestras vidas, Señor amado. Y hoy en día, donde vivimos un día donde muchos dicen que no hay otra, que hay muchos medios para salvarse, hoy en día podemos seguir diciendo que creemos en un solo Dios, en un Dios verdadero, que no tenemos, Señor, muchos dioses, porque no existen más dioses fuera de ti. El único eres tú. No hay otro medio, Señor, para que esta humanidad, para que esta ciudad se salve. No hay otro medio para que la juventud de hoy pueda salir, Dios mío, de aquellos pecados y vicios. No hay otro medio para nadie. Solo tú eres el único medio, Señor amado, el único Dios, un solo Dios, un solo Señor. Oh Padre, gracias por Jesús. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por libertarnos. Porque a través de la muerte, a través del derramamiento de sangre, hoy tenemos remisión, removimiento de pecado. Hoy día hemos sido perdonados, hemos sido salvados. Gracias, Jesús. Ayúdanos a cuidar, para no descuidar esta salvación tan grande. Ayúdanos a permanecer fieles. Te agradecemos junto a esta iglesia por el gran sacrificio. Te agradecemos por el gran sacrificio realizado en la cruz por nosotros. Gracias. Que su vida no escatimó. Vamos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Dale gracias por su sacrificio. Jesús pagó por ti en la cruz. Jesús pagó en la cruz del Calvario por tu pecado y mi pecado y por esta humanidad. Gracias. Solo tienes que llegar a la cruz de Cristo hoy, porque desde allí Jesús te invita a recibirlo. Oh Señor Jesús, hoy Jesús vive. Hoy Jesús resucitó. Mucho tiempo atrás resucitó. Hace 2 días, más de 2000 años, mi maestro, tu maestro ha resucitado. Hoy Jesús vive. Hoy Jesús vive en tu hogar. Si no lo tienes, puedes tenerlo. Si no lo has recibido, puedes recibirlo. Por su amor vives. Vamos, dilo. Vamos, dilo. Derrama tu gloria, tu presencia una vez más, Dios, aquí. Aleluya. Tu Espíritu Santo tan perfecto y maravilloso. Llénanos, Señor Jesús. Bendito Dios. Te adoramos, te adoramos. Dígalo. Porque Él murió por mí. Vamos, escúchelo en los hogares. Él murió por ti y resucitó por ti. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Él me amó a mí y te amó a ti. Por su amor yo Te adoramos, te exaltamos. de su amor yo cantaré. Gracias, Jesús. Con mi Jesús
murió por ti, exclusivamente murió por ti en la cruz del Calvario. No tienes por qué morir lejos de Cristo hoy. Puedes venir a Cristo. Puedes llegar aquí para que Cristo te siga hablando. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tiene usted una palabra de alabanza, de adoración a Dios. Vamos, dígale esas palabras más bonitas, búsquelas y dígaselas a Él. Dígale que lo ama, dígale que dele gracias. Jesús murió por ti y resucitó. Gracias, mi Señor. Cantaba, Señor. Oh, Señor. Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Oh, gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Oh, bendito Dios, un solo Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres por los siglos. Gracias porque desde allí de la cruz nos has cautivado. Gracias porque podemos ver hoy con nuestros ojos. Podemos comprenderlo, Señor, porque no lo entendíamos. Pero gracias porque podemos comprender tu gran sacrificio. Por eso estamos hoy aquí, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos. Radioemisoras Emaús presentó El Mensaje de Dios.